Buenos días, hoy es el 27 de febrero del 2018. Estamos aquí en el juzgado encarnaciendo con el señor Martín Valdés de la Prensa Sana y quiero hacer uso de la libre expresión porque tengo miedo de que se cajonee un expediente que es muy importante que está en el juzgado de paz, un expediente por violencia que quiero leer. También quiero hacer uso de la libre expresión explicando, por favor, si podés filmar esto, que la otra parte también sea escuchada. Audiatur et altera pars viene del derecho romano, significa eso. Y es por eso que lo considero muy importante también visibilizar que hay un expediente en el juzgado de paz que debe ser tomado en cuenta y considerado para el juicio que ocurre en mi contra por ser un juicio de sucesión con varias aristas estrechamente vinculadas, sobre todo en lo económico, y por existir una nueva ley, la ley 5777 de no violencia y discriminación. Es por eso que también yo solicité la nueva ley y espero que se me haga caso, porque esa ley es válida desde el 29 de diciembre del 2017 y también es aplicable en juicios de sucesiones, como es mi caso. Voy a comenzar a leer la solicitud para hacer oficial también que hice la solicitud por si cajonean. Por si se cajonea, yo tengo mucho miedo y es por eso que me hago de aliada a la transparencia. Abogada Celia Jacobs, jueza de turno, juzgado de paz, Encarnación, Paraguay. Solicito la copia autenticada de ambos expedientes de mi litigio familiar contra Klaus Walter Gross Bromberger y Gustav Rudolf Gross Kröker, implorando que el expediente mío llevado ante las cortes de este tribunal sea tomado con el enfoque de género debido y pertinente, pudiéndose tener en cuenta este particular caso, es decir, el hecho de ser en conjunto un litigio de sucesión, teniendo este mismo varias aristas estrechamente vinculadas, sobre todo en lo económico. Por sobre todo, suplico le pueda tenerse en cuenta la nueva ley paraguaya derogada, protección integral contra todo tipo de violencia y discriminación. Desde el año 2014 me encuentro en situación de torniquete económico, lo cual me imposibilita tomar las medidas necesarias para poder defenderme como corresponde ante mi contraparte, encontrándose esa misma en una posición de adelantamiento privilegiado para con la administración de nuestros bienes, los de quien en vida fuere, dice Lotte María Gross Kröker, madrina de bautismo y estrella guía, a quien por cuestiones de respeto invoco con su nombre completo y digno, y los míos, Solveig Luisa Gross Bromberger, cédula de identidad 3397889. Comunícole también que he leído aquella sentencia para con mi caso, queriéndole observar que en parcial se subestiman los hechos que por mí son mencionados constantemente en todo este largo trayecto de dura agonía litigante, y que estos mismos hechos hasta incluso podrían esclarecer con un poquito más de luz en todo este confuso caso desde su raíz, pero que solamente parecieran ser sistemáticamente obviados y o menoscabados. Por ejemplo, la intervención de Margarita Memel-Goligorski, cónsul paraguayo-alemán, a quien durante aquel traumático 4 de febrero del 2014 yo había llamado desesperadamente desde mi celular porque se me estaba atropellando. Además de ejercer dicho cargo consular, Margarita es amiga de nuestra familia, quien incluso una vez, según recuerdo, me había confesado ser compañerita de escuela de mi madrina Licelote en el Colegio Inmaculada Concepción. Yo había llamado desde mi celular a esta mujer para que en su calidad de cónsul pueda ayudarme con Licelote, puesto que en dicho cargo tiene la responsabilidad de velar por el bien de los ciudadanos alemanes residentes en el extranjero, lo que claramente es nuestro caso, el de Licelote y el mío. Sobre todo que habiendo trabajado yo en un geriátrico de renombre en Alemania, el Martin Luther Stift, soy muy consciente de que si quería rescatar a mi tante de aquella casa en donde su hermano, el pastor Gross, la había llevado a vivir lastimosamente a la fuerza, y en ayuda conjunta de toda una comitiva de aliadas y aliados de la zona alta encarnacena, imponiéndole así poder a su hijo primogénito Klaus,
con quien se venía peleando por cuestiones de jerarquía en el estudio contable que ambos compartían, creía que deberíamos solucionar este problema en el marco de algo que quiero llamarle la menor violencia posible, para no ir en detrimento de Licelote, cuya salud se encontraba en un estado muy delicado. Y era por este motivo que esperé de Margarita que, como congénere nuestra, intente hacer entrar en razón a ambos señores pastores y contadores, a quienes conoce muy bien y sabe cómo se manejan en la administración de nuestros bienes, los de Licelote y los míos. Siempre todo esto en una enferma dinámica y mezclándose la religión con el dinero y llevándoles ambos la contabilidad a Margarita, permaneciendo incluso, por lo menos el señor Klaus, en estrecho vínculo económico con esta mujer cónsul hasta hoy día. Lo cual me consta porque como mínimo una vez por semana tengo que encontrármelo a Klaus frente al consulado paraguayo alemán, día tras día, con tocos de archivos y expedientes en sus manos, pareciendo él trabajar para mencionada institución que queda sobre la calle Jorge Memel a la vuelta de mi propia residencia. No siendo suficiente esto, ellos dos estuvieron aquí presentes en el tribunal hace unos días, ellos perduran en relación económica, estuvieron para el caso de este otro muchacho asesinado. Eso está en la noticia salió. Creo que de esta manera se nos revela de forma bastante obvia que Margarita Memel-Goligorski, quien no tiene la mínima intención de tan siquiera tomar distancia precavida en lo que respecta a lo comercial referente a gente quien en mis ojos lastimosamente ya no podrá dejar de ser gente perpetradora. Para con todo lo acontecido con mi pobre madrina y su destino final, y por quien yo peleaba insistentemente para que con su dinero, del cual ella era la legítima propietaria, se le construyera de buena vez y por todas aquel baño con soporte para personas con discapacidad que vengo pidiendo e insistiéndole a mi señor padre desde que lo recuerdo en mi propia juventud y adolescencia. Que le sea construido por fin dicho baño y que mi pobre tía, que tanto se lo merecía y que necesitó toda la vida y que hasta último momento se le denegó. Margarita Memel-Goligorski me había estado asesorando para con todo aquel manejo de traslado del dinero de nuestra cuenta en divisa y del porvenir general de Tantelotti entre marzo del 2013 y febrero del 2014. Puesto que fervorosamente yo insistía para que Licelote pueda volver a aquella residencia frente a Ande, por ser esta una casa sin escaleras, muy apta para su cuadro clínico. Y es por esta razón que quiero referirme con este hecho en particular a que Tantelotti hubiera tenido que retornar a vivir a mencionada vivienda conmigo ese día, 4 de febrero del 2014, que fue el día más traumático de mi vida, por haberme tenido que enterar, para mi ingrata sorpresa, que no era a Lotti a quien se le intentaba ayudar, sino que estaban haciéndose intentos de llevarme a mí a una comisaría para meterme posteriormente al manicomio, diagnosticándoseme cuadros mentales, y que afuera en la calle Klaus y su esposa Susana Alfonso Gross ya estaban proclamando a los transeúntes y conocidos que preguntaban sorprendidos por el griterío que estaba ocurriendo que estoy dañando objetos y muebles ajenos, y que de todos modos ya recibí un toco de platita por debajo de la mesa, cosa que es una vil mentira. Pero lográndose tal vez así que mi persona esté fuera de la sucesión familiar con la intención final de un macabro plan para declarárseme persona interdicta, de igual manera como mi papá lo intentó hacer con nuestra señora mamá una vez e incluso también con mi hermano Klaus. Logré grabar en mi aparato celular todas aquellas conversaciones audio extremadamente opresivas y angustiantes, muy soberbias y petulantes. De hecho, extrañé muchísimo la reflexión argumentada de todas y todos los presentes aquella tarde, quienes incluso se hubieran puesto a hablar de mí en tercera persona, diagnosticándoseme cuadros extraídos del Wikipedia, descartando mi esencia humana como aquella independiente, hábil y capaz que me considero, y sacando conclusiones extraordinariamente medievales. Lo retengo en mi mente como el peor flash de traumas. Todos aquellos ataques y reproches imputándose de mí ser una terca que no abandona esta casa,
como lo exclamó la misma Margarita Memel Goligorsky, quien en cambio en ningún momento se recordó de su compañerita de escuela, Licelote, quien para este entonces ya estaba postrada con sarna y quien tenía que volver urgentemente a esta casa de ese mismo día para poder sanar, ese 4 de febrero del 2014. Queriendo meterme en cambio a mí al manicomio, a mí, Solveig Luisa Gross Bromberger, del mismo modo como también ya se intentó hacer esto en tiempos anteriores con mi señora madre, Ingeborg Irmgard Susanne Gross Bromberger. Se me estaba diciendo esa tarde que empaque mis maletas y que abandone tal pieza, puesto que ya no me pertenece, aunque muy por el contrario, se demostraría en posterior de que con esa mi actitud terca, sí, mi actitud terca, sería esto lo único que me salvaría de terminar en la calle como Chinati, sí, en la calle como Chinati, en palabras fieles de otra vecina, la señora Federica Mario de Carlson, a quien le pedí asesoramiento jurídico desesperada y quien solamente meneando incrédula la cabeza se burlaría mucho de Licelote y de mí, sin tan siquiera tomar una pizca de empatía, al igual que acontece con todo el resto de los habitantes de nuestro barrio, de gente timorata marcada por silencios cómplices y dictaduras. Solamente fue esta circunstancia, el hecho que me tuve que comportar como una terca, o aquella mujer loca que de mí ya se estaba imputando que soy, este hecho específico que logró que me salve de terminar en la calle. Y si hoy día aún resido sobre la calle Lomas Valentina frente a Ande, es porque logré defenderme sacando orden de restricción contra quienes me atropellaron. Nada más al tener que recordarme de aquellas argumentaciones pseudo, sumamente hipócritas, esto me provoca gran asco y mucho dolor de cabeza. Quiero aprovechar además este escrito para visibilizar que en todo momento yo sí hice intentos para rescatar viva a mi madrina de bautismo, Licelote María Gross, de aquella casa en donde se la había llevado a contraer sarna y a enfermar hasta morir. El 4 de febrero de 2014, yo esperé que con ayuda de Margarita Memel Goligorsky, quien dentro de toda aquella asesoría que yo creía que ella me estaba dando a mí y en el cual yo sí quería creer, puesto que esta mujer me prometía que finalmente vencería la razón, pues era lo que yo anhelaba fervorosamente. Creí que la cónsul, desde aquel cargo que ocupa, lograría desencaprichar a mi hermano y al pastor Gross, quienes se habían puesto en mi contra para atacarme, pues aunque ambos se odian mutuamente, el dinero que Klaus nos había hurtado a Licelote y a mí, es decir, aquellos $80,000, en ese momento los había unido. Y así fue que el señor Klaus, en compañía de una comitiva de aliadas y aliados de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, quienes pagadas y pagados por don Klaus se habían puesto a cambiarse. Estoy haciendo uso de la libre expresión. Un ratito, si puede modular su voz. Sí, señora, yo no le niego eso, pero sí puede modular su voz, por favor. Está bien, de acuerdo. Estamos en un lugar público, por favor. Sí. Iglesia Evangélica del Río de la Plata, quienes pagadas y pagados por don Klaus se habían puesto a cambiar cerraduras y a forcejear a mi persona para que yo abandone mencionado inmueble sobre calle Loma Valentina frente a Ande, logran casi que me mate. Que mi corazón explote de dolor, puesto que yo iba muy emocionada de que ese 4 de febrero de 2014 se la retornaría a Tantelotti a vivir conmigo a mencionada casa, como Klaus originariamente me lo había prometido. Pero que en cambio lo que se estaba haciendo era meter a una familia extraña de inquilinos a vivir a dicha casa, que también es mi inmueble. Todo en contra de mi voluntad y sin considerar la urgencia que ya existía para que Tantelotti retorne ipso facto a un lugar digno para poder regenerar. Fue por esta razón que desesperadamente llamé a mi vecina y amiguita de infancia, la señorita Laura Beatriz Brizuela Amarilla, y le pedí socorro, pues se me estaba atacando. Y ella sí vino y me asistió y vio todo lo que estaba ocurriendo. También vio claramente la presencia de Margarita Memel Goligorsky, aunque hoy día mi amiga Laura tenga miedo de declarar sobre todos estos hechos, que incluso los tengo grabados en audio desde mi aparato celular. Pero Laura depende mucho de su puesto de trabajo, que entiendo la compromete mucho. Que vernos hacer uso de la fuerza y llevarla a la casa. Hubieron muchos testigos quienes estuvieron presentes aquel 4 de febrero del 2014 durante mi ataque. Uno de ellos es el señor Johnny Fukuchi, quien tiene un taller de computadores.
y quien reside sobre calle Villarrica, entre Lomas Valentinas y calle Independencia. Johnny Fukuchi estuvo presente durante mi ataque y vio todo. Johnny se encontraba de visita porque habíamos quedado que él me ayudaría a arreglar mi computador cuando de repente ocurre aquel ataque y esta gente de la congregación Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que estaba pagada por Klaus, empieza a forcejear y a cambiar mis cerraduras. Así también Johnny Fukuchi escuchó claramente cómo se procedía a diagnosticarle cuadros mentales a mi persona, habiéndome él confesado esto en posterior, aunque hoy día él es otro cómplice silencioso que apaña con su silencio a este sistema patriarca opresor, no queriendo meterse en pleitos familiares ajenos, lo que me entristece. Otra persona que estaba allí presente ese 4 de febrero fue Samuel Insaurralde, quien vino en posterior y a quien no tengo en cuenta como testigo en mi relatorio, pues Samuel tiene un vínculo con Margarita Memel Goligorski y posible incluso también con Klaus. Canta para el Corusi y desea viajar a Sudáfrica con plata que el Estado alemán provee. Por lo que queda claramente demostrado que no está en los intereses de nadie que los hechos que vengo mencionando terminen siendo de conocimiento público. También pueden ser llamados de testigos aquel matrimonio a quienes Klaus intentaba alquilar nuestra casa ese día, ese 4 de febrero. Todavía tengo sus nombres y números de celulares. Esta gente, cuando vio el loquero en que todo esto se había convertido, desistió finalmente su relación comercial con Klaus y se mudaron, cosa que les agradecí mucho y que me animó a poner un candado por la puerta de mi casa e ir a la comisaría cuarta para sacar la orden de alejamiento. Y con respecto a este hecho, todavía quiero recordarme que el comisario de allí, cuyo nombre lastimosamente no recuerdo, me contó que Klaus se me había adelantado para decir cosas en contra de mi persona que en realidad lo comprometían más a Klaus que a mí, lo cual ese comisario expresó sorprendido y entre risas por estar a la vista su intento doloso de querer estar apoderándose. El 4 de febrero del 2014 es el día más traumático de mi vida porque ese día comprendo que no tengo más familia aparte de Licelote, quien prácticamente se encuentra raptada y con sarna agonizando. Comprendí que el dinero es el diablo, pero hice de tripas corazón. Y aún, a pesar de aquella orden de alejamiento, yo sí fui al sanatorio de Itapúa, en donde a Licelote le habían internado después de haber sufrido ella posiblemente un shock séptico. Posiblemente. Le revoqué el poder a la señora Primitiva Villalba, a quien le había pedido que me ayude a obtener la curatela de Licelote, por tener que comprender que con este intento solamente, que aunque ganaríamos un costosísimo juicio, mi pobre madrina hubiera quedado empobrecida prácticamente en la calle y sin medios económicos para tan siquiera poder seguir sus tratamientos médicos. Fui a insistir al pastor Gross y supliquéle que se desencapriche para que Licelote vuelva a un lugar en donde pueda tener un ocaso de vida digno. El pastor Gross hizo caso omiso a todos mis imploros. Incluso ya muy antes de la muerte de Licelote le volví a escribir una carta a mi padre en alemán exigiéndole que me la devuelva, que me devuelva a mi madrina a la casa donde estábamos, enfrente a Ande, porque no tiene escaleras esa casa. Julio Regis, un amigo mío, fungió de ujier cartero y entregó al pastor la carta, cuya copia mantengo guardada entre mis pertenencias adjuntándola. Queda por decir que en todo momento yo le insistí a mi padre que se venga junto con su hermana Licelote María Gross a vivir conmigo en esta residencia frente a Ande, en donde todavía estoy porque saqué la orden, ¿verdad? En todo momento yo le explicaba que este siempre fue también su inmueble, su casa, y que es incluso su regalo de bodas cuando se casó con ella mamá. Pero lastimosamente el pastor Gross no me quería aceptar como aliada en cuestiones administrativas por ser yo una mujer. Y mucho menos permitió echar transparencia a lo que respecta a nuestro patrimonio, el de Licelote y el mío, siendo que hasta incluso a mi retorno de Alemania me entregó unos documentos tramposos. ¿Sí? Eso hiciste, papá. Poniéndome bajo presión para que yo se los firme y de esta manera yo le tenga que entregar a él el usufructo vitalicio de los bienes que recién hoy día comprendo son de Licelote, de Klaus y de mí. Nunca nadie me había explicado esto, sobre todo que por ser mujeres no se desea que nosotras nos inmiscuyamos en cuestiones de nuestro patrimonio. Tengo que adjuntar también lastimosamente aquella fotocopia del intento de soborno de mi señor padre, el pastor Gustav Rudolf Grossbröcker. Aquel capítulo está específicamente relatado en otro texto mío que tuve que verme obligada a preparar como alegato para poder defenderme.
A diferencia de Tantelotti, yo sí ya me sé defender de cuestiones legales como persona hábil y capaz. Y es por este motivo que deseo fervorosamente poder pagar mis 2 impuestos inmobiliarios, en los cuales se me hace figurar como morosa y que incluso tengo que pagar con multa porque ya figuro en todas partes en cuentas rojas al no devolvérseme mi dinero, que lo estoy necesitando con suma urgencia. Tengo muchísimo miedo de ser la más perjudicada en todo este asunto y que acontezca conmigo lo mismo que con mi madrina de bautismo. Sufro de problemas cardiovasculares y vivo con la constante pesadilla de quedar tan empobrecida que me tenga que ver obligada a vender mi casa. Así también tengo el horrible temor de contraer una ACV, demostrando una sintomática preocupante. Pero por el hecho de estar sumida a tal pobreza que ni para comer tengo, mucho menos me sobra el dinero para ir al médico, siendo solo consciente de que sobre mi tumba otras y otros harán farra. Sufro de constantes ataques y amedrantamientos de vecinas y vecinos, muy marcados por las dictaduras del general Stroessner, cuya casa de nacimiento incluso linda casi con mi patio. Sobre todo que ya viví de todo, en esta sociedad timorata de scratches, payés, cantos y poemas nocturnos, atropellos en mi domicilio, hurtos, lesiones. Tengo libre derecho a la libertad de expresión. Eso nomás les quiero recordar a todos, aunque ustedes no crean. Quiero salir de esta pesadilla y no tengo problema con hacerme un test psicológico si fuera el caso de ser una cuestión única, puesto que incluso me vengo tratando desde hace años y hasta ya lo hice con médicos altamente competentes desde Europa, quienes me diagnosticaron que confronte a mi familia problemática. Por decirlo en otros términos, estoy orgullosa de ser la única persona que sí se hizo ver en ese loquero de familia. Pero así también insisto en que en vez de tematizar el enfoque sobre la cuestión psicológica, se me permita litigar lo antes posible para poder yo cobrar mi parte de la herencia y pagar mis impuestos, estando al día por fin entonces con respecto a mis derechos y obligaciones como ciudadana paraguaya y propietaria hábil y capaz de mis bienes patrimoniales. Si no es este el caso de que el examen psicológico fuera una cuestión única para pronto litigar, tendré que revocar el fallo de esta sentencia sumamente perjudicial para nosotras las mujeres. Yo les dije a ellos que tengo miedo de que se me centre en el foco de la violencia y de que tengo miedo de ser la siguiente víctima o de que haya violencia. Si no es este el caso de que el examen psicológico fuera una cuestión única para pronto litigar, tendré que revocar el fallo de esta sentencia sumamente perjudicial para nosotras las mujeres y todo sector más vulnerable de una familia o menos adelantado o privilegiado, cosa que en este caso claramente soy por no tener claridad al respecto de mis bienes. Y con respecto a la orden de alejamiento, deseo de todo corazón que esta misma continúe de por vida, pues la dinámica de mi familia es una dinámica enferma y contaminada, marcada por el Holocausto y la dictadura nazi. No solamente les tengo miedo al pastor y al señor Klaus, también ya me tengo miedo a mí misma de poder ser la siguiente persona que infringe la ley. De alguna u otra manera, cosa que de ocurrir sería la peor pesadilla que me puedo imaginar. Recuérdole al juez de esta causa que en todo momento estos dos señores obraron con una energía criminal apañada por nuestro sistema que está marcado por la corrupción y la dictadura. Creer que de un día para el otro volveremos a ser familia unida es ingenuo. Y quiero seguir la sugerencia que ya me la dieron mis médicos en Alemania, quienes me mencionaron una vez al famoso autor Paul Václavic. En sus tratados, él habla sobre el desvinculamiento pleno, al igual que Stamateas lo intenta decir en su bestseller Gente Tóxica. El desvinculamiento en relaciones familiares tóxicas es a veces lo más saludable para evitar delitos mayores, puesto que sencilla y llanamente, y aunque por lo visto cueste ser comprendido este fenómeno, existen constelaciones familiares que pueden terminar o en un homicidio, o en un feminicidio, o en un suicidio, o en un asesinato, etc. Quiero desvincularme para siempre de Klaus Walter Gross-Bromberger y del pastor Gustav Rudolf Gross-Kröger, y sobre todo quiero separarme también económicamente de ambos hombres, corriendo bajo su curatela, curatela. Yo soy hábil y capaz, corriendo bajo su curatela solamente el riesgo inmanente de ser la próxima víctima a ser silenciada. Y recuérdole por este motivo a las autoridades de este litigio que también yo tengo el legítimo derecho de poder considerarme persona digna, transparente y honesta, cosa que en caso contrario puedo dejar de ser. Se subestiman los hechos.
que por mí son mencionados constantemente en todo este largo trayecto de dura agonía litigante, y que estos mismos hechos hasta incluso podrían esclarecer con un poquito más de luz en todo este confuso caso desde su raíz, pero que solamente parecieran ser sistemáticamente obviados y o menoscabados. Por ejemplo, la intervención de Margarita Memel Goligorski, cónsul paraguayo alemán, a quien durante aquel traumático 4 de febrero del 2014 yo había llamado desesperadamente desde mi celular porque se me estaba atropellando. Además de ejercer dicho cargo consular, Margarita es amiga de nuestra familia, quien incluso una vez, según recuerdo, me había confesado ser compañerita de escuela de mi madrina Licelote en el Colegio Inmaculada Concepción. Yo había llamado desde mi celular a esta mujer para que en su calidad de cónsul pueda ayudarme con Licelote, puesto que en dicho cargo tiene la responsabilidad de velar por el bien de los ciudadanos alemanes residentes en el extranjero, lo que claramente es nuestro caso, el de Licelote y el mío. Sobre todo que habiendo trabajado yo en un geriátrico de renombre en Alemania, el Martin Luther Stift, soy muy consciente de que si quería rescatar a mi tante de aquella casa en donde su hermano, el pastor Gross, la había llevado a vivir lastimosamente a la fuerza, y en ayuda conjunta de toda una comitiva de aliadas y aliados de la zona alta encarnacena, imponiéndole así poder a su hijo primogénito Klaus, con quien se venía peleando por cuestiones de jerarquía en el estudio contable que ambos compartían, creía que deberíamos solucionar este problema en el marco de algo que quiero llamarle la menor violencia posible, para no ir en detrimento de Licelote, cuya salud se encontraba en un estado muy delicado. Y era por este motivo que esperé de Margarita que, como congénere nuestra, intente hacer entrar en razón a ambos señores pastores y contadores, a quienes conoce muy bien y sabe cómo se manejan en la administración de nuestros bienes, los de Licelote y los míos. Siempre todo esto en una enferma dinámica y mezclándose la religión con el dinero, y llevándoles ambos la contabilidad a Margarita, permaneciendo incluso, por lo menos al señor Klaus, en estrecho vínculo económico con esta mujer cónsul hasta hoy día. Lo cual me consta porque como mínimo una vez por semana tengo que encontrármelo a Klaus frente al consulado paraguayo alemán, día tras día, con tocos de archivos y expedientes en sus manos, pareciendo él trabajar para mencionada institución que queda sobre la calle Jorge Memel a la vuelta de mi propia residencia. No siendo suficiente esto, ellos dos estuvieron aquí presentes en el tribunal hace unos días a testificar. Ellos perduran en relación económica, estuvieron para el caso de este otro muchacho asesinado. Eso está en la noticia salió. Creo que de esta manera se nos revela de forma bastante obvia que Margarita Memel Goligorski, quien no tiene la mínima intención de tan siquiera tomar distancia precavida en lo que respecta a lo comercial referente a gente quien en mis ojos lastimosamente ya no podrá dejar de ser gente perpetradora. Para con todo lo acontecido con mi pobre madrina y su destino final, y por quien yo peleaba insistentemente para que con su dinero, del cual ella era la legítima propietaria, se le construyera de buena vez y por todas aquel baño con soporte para personas con discapacidad que vengo pidiendo e insistiéndole a mi señor padre desde que lo recuerdo en mi propia juventud y adolescencia. Que le sea construido por fin dicho baño, y que mi pobre tía, que tanto se lo merecía y que necesitó toda la vida y que hasta último momento se le denegó. Margarita Memel Goligorski me había estado asesorando para con todo aquel manejo de traslado del dinero de nuestra cuenta en Ibiza y el porvenir general de Tante Loti entre marzo del 2013 y febrero del 2014. Puesto que fervorosamente yo insistía para que Licelote pueda volver a aquella residencia frente a Ande, por ser esta una casa sin escaleras, muy apta para su cuadro clínico. Y es por esta razón que quiero referirme con este hecho en particular a que Tante Loti hubiera tenido que retornar a vivir a mencionada vivienda conmigo ese día, 4 de febrero del 2014, que fue el día más traumático de mi vida, por haberme tenido que enterar, para mi ingrata sorpresa, que no era
Malotti a quien se le intentaba ayudar, sino que estaban haciéndose intentos de llevarme a mí a una comisaría para meterme posteriormente al manicomio, diagnosticándoseme cuadros mentales, y que afuera en la calle, Klaus y su esposa, Susana Alfonso Gross, ya estaban proclamando a los transeúntes y conocidos que preguntaban sorprendidos por el griterío que estaba ocurriendo, que estoy dañando objetos y muebles ajenos, y que de todos modos ya recibí un topo de platita por debajo de la mesa, cosa que es una vil mentira. Pero lográndose tal vez así que mi persona esté fuera de la sucesión familiar con la intención final de un macabro plan para declarárseme persona interdicta, de igual manera como mi papá lo intentó hacer con nuestra señora mamá una vez e incluso también con mi hermano Klaus. Logré grabar en mi aparato celular todas aquellas conversaciones audio extremadamente opresivas y angustiantes, muy soberbias y petulantes. De hecho, extrañé muchísimo la reflexión argumentada de todas y todos los presentes aquella tarde, quienes incluso se hubieran puesto a hablar de mí en tercera persona, diagnosticándoseme cuadros extraídos del Wikipedia, descartando mi esencia humana como aquella independiente, hábil y capaz que me considero, y sacando conclusiones extraordinariamente medievales. Lo retengo en mi mente como el peor flash de traumas. Todos aquellos ataques y reproches imputándose de mí ser una terca que no abandona esta casa, como lo exclamó la misma Margarita Memel-Goligorsky, quien en cambio en ningún momento se recordó de su compañerita de escuela, Liselotte, quien para este entonces ya estaba postrada con sarna y quien tenía que volver urgentemente a esa casa de ese mismo día para poder sanar, ese 4 de febrero del 2014. Queriendo meterme en cambio a mí al manicomio, a mí, Solveig Louise Gross Bromberger, del mismo modo como también ya se intentó hacer esto en tiempos anteriores con mi señora madre, Ingeborg Irmgard Susanne Gross Bromberger. Se me estaba diciendo esa tarde que empaque mis maletas y que abandone tal pieza, puesto que ya no me pertenece, aunque muy por el contrario, se demostraría en posterior de que con esa mi actitud terca, sí, mi actitud terca, sería esto lo único que me salvaría de terminar en la calle como Chinati, sí, en la calle como Chinati, en palabras fieles de otra vecina, la señora Federica Mario de Carlson, a quien le pedí asesoramiento jurídico desesperada y quien solamente meneando incrédula la cabeza se burlaría mucho de Liselotte y de mí, sin tan siquiera tomar una pizca de empatía, al igual que acontece con todo el resto de los habitantes de nuestro barrio, de gente timorata marcada por silencios cómplices y dictadura. Solamente fue esta circunstancia, el hecho que me tuve que comportar como una terca, o aquella mujer loca que de mí ya se estaba imputando que soy, este hecho específico que logró que me salve de terminar en la calle. Y si hoy día aún resido sobre la calle Lomas Valentina frente a Ande, es porque logré defenderme sacando orden de restricción contra quienes me atropellaron. Nada más al tener que recordarme de aquellas argumentaciones pseudo, sumamente hipócritas, esto me provoca gran asco y mucho dolor de cabeza. Quiero aprovechar además este escrito para visibilizar que en todo momento yo sí hice intentos para rescatar viva a mi madrina de bautismo, Liselotte María Gross, de aquella casa en donde se la había llevado a contraer sarna y a enfermar hasta morir. El 4 de febrero del 2014, yo esperé que con ayuda de Margarita Memel-Goligorsky, quien dentro de toda aquella asesoría que yo creía que ella me estaba dando a mí y en el cual yo sí quería creer, puesto que esta mujer me prometía que finalmente vencería la razón, pues era lo que yo anhelaba fervorosamente. Creí que la cónsul, desde aquel cargo que ocupa, lograría desencaprichar a mi hermano y al pastor Gross, quienes se habían puesto en mi contra para atacarme, pues aunque ambos se odian mutuamente, el dinero que Klaus nos había hurtado a Liselotte y a mí, es decir, aquellos $80,000, en ese momento los había unido. Y así fue que el señor Klaus, en compañía de una comitiva de aliadas y aliados de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, quienes pagadas y pagados por
don Klaus se habían puesto a cambiarse. Estoy haciendo uso de la libre expresión. Un ratito, si puede modular su voz. Sí, señora, yo no le niego eso, pero si puede modular su voz, por favor. Está bien, de acuerdo. Estamos en un lugar público, por favor. Iglesia Evangélica del Río de la Plata, quienes pagadas y pagados por don Klaus se habían puesto a cambiar cerraduras y a forcejear a mi persona para que yo abandone mencionado inmueble sobre calle Loma Valentina frente a Ande, logran casi que me mate. Y que mi corazón explote de dolor, puesto que yo aún muy emocionada de que ese 4 de febrero de 2014 se la retornaría a Tantelotti a vivir conmigo a mencionada casa, como Klaus originariamente me lo había prometido. Pero que en cambio lo que se estaba haciendo era meter a una familia extraña de inquilinos a vivir a dicha casa, que también es mi inmueble. Todo en contra de mi voluntad y sin considerar la urgencia que ya existía para que Tantelotti retorne ipso facto a un lugar digno para poder regenerar. Fue por esta razón que desesperadamente llamé a mi vecina y amiguita de infancia, la señorita Laura Beatriz Brizuela Amarilla, y le pedí socorro, pues se me estaba atacando. Y ella sí vino y me asistió y vio todo lo que estaba ocurriendo. También vio claramente la presencia de Margarita Memel Goligorski, aunque hoy día mi amiga Laura tenga miedo de declarar sobre todos estos hechos, que incluso los tengo grabado en audio desde mi aparato celular. Pero Laura depende mucho de su puesto de trabajo, que entiendo la compromete mucho. Hacer uso de la fuerza y llevarla a la casa. Hubieron muchos testigos quienes estuvieron presentes aquel 4 de febrero del 2014 durante mi ataque. Uno de ellos es el señor Johnny Fukuchi, quien tiene un taller de computadores y quien reside sobre calle Villarrica, entre Lomas Valentinas y calle Independencia. Johnny Fukuchi estuvo presente durante mi ataque y vio todo. Johnny se encontraba de visita porque habíamos quedado que él me ayudaría a arreglar mi computador cuando de repente ocurre aquel ataque y esta gente de la congregación Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que estaba pagada por Klaus, empieza a forcejear y a cambiar mis cerraduras. Así también Johnny Fukuchi escuchó claramente cómo se procedía a diagnosticarle cuadros mentales a mi persona, habiéndome él confesado esto en posterior, aunque hoy día él es otro cómplice silencioso que apaña con su silencio a este sistema patriarca opresor, no queriendo meterse en pleitos familiares ajenos, lo que me entristece. Otra persona que estaba allí presente ese 4 de febrero fue Samuel Insaurralde, quien vino en posterior y a quien no tengo en cuenta como testigo en mi relatorio, pues Samuel tiene un vínculo con Margarita Memel Goligorski y posible incluso también con Klaus. Canta para el Corusi y desea viajar a Sudáfrica con plata que el Estado alemán provee. Por lo que queda claramente demostrado que no está en los intereses de nadie que los hechos que vengo mencionando terminen siendo de conocimiento público. También pueden ser llamados de testigos aquel matrimonio a quienes Klaus intentaba alquilar nuestra casa ese día, ese 4 de febrero. Todavía tengo sus nombres y números de celulares. Esta gente, cuando vio el loquero en que todo esto se había convertido, desistió finalmente su relación comercial con Klaus y se mudaron, cosa que les agradecí mucho y que me animó a poner un candado por la puerta de mi casa e ir a la comisaría cuarta para sacar la orden de alejamiento. Y con respecto a este hecho, todavía quiero recordarme que el comisario de allí, cuyo nombre lastimosamente no recuerdo, me contó que Klaus se me había adelantado para decir cosas en contra de mi persona que en realidad lo comprometían más a Klaus que a mí, lo cual ese comisario expresó sorprendido y entre risas por estar a la vista su intento doloso de querer estar apoderándose. El 4 de febrero del 2014 es el día más traumático de mi vida porque ese día comprendo que no tengo más familia aparte de Licelote, quien prácticamente se encuentra raptada y con sarna agonizando. Comprendí que el dinero es el diablo, pero hice de tripas corazón. Y aún, a pesar de aquella orden de alejamiento, yo sí fui al sanatorio de Itapúa, en donde a Licelote le habían internado después de haber sufrido ella posiblemente un shock séptico. Posiblemente. Le revoqué el poder a la señora Primitiva Villalba, a quien le había pedido que me ayude a obtener la curatela de Licelote, por tener que comprender que con este intento solamente, que aunque ganaríamos un costosísimo juicio, mi pobre madrina hubiera quedado empobrecida prácticamente en la calle y sin medios económicos para tan siquiera poder seguir sus tratamientos médicos. Fui a insistir al pastor Gross y supliquéle que se desencapriche para que Licelote vuelva a un lugar en donde pueda tener un ocaso de vida digno. El pastor Gross hizo caso omiso a todos mis imploros
Incluso ya muy antes de la muerte de Licelote le volví a escribir una carta a mi padre en alemán exigiéndole que me la devuelva, que me devuelva a mi madrina a la casa donde estábamos, enfrente a Ande, porque no tiene escaleras esa casa. Julio Regis, un amigo mío, fungió de ujier cartero y entregó al pastor la carta, cuya copia mantengo guardada entre mis pertenencias adjuntándola. Queda por decir que en todo momento yo le insistí a mi padre que se venga junto con su hermana Licelote María Gross a vivir conmigo en esta residencia frente a Ande, en donde todavía estoy porque saqué la orden, ¿verdad? En todo momento yo le explicaba que este siempre fue también su inmueble, su casa, y que es incluso su regalo de bodas cuando se casó con nuestra mamá. Pero lastimosamente el pastor Gross no me quería aceptar como aliada en cuestiones administrativas por ser yo una mujer, y mucho menos permitió echar transparencia a lo que respecta a nuestro patrimonio, el de Licelote y el mío, siendo que hasta incluso a mi retorno de Alemania me entregó unos documentos tramposos. Sí, eso hiciste, papá, poniéndome bajo presión para que yo se los firme y de esta manera yo le tenga que entregar a él el usufructo vitalicio de los bienes que recién hoy día comprendo son de Licelote, de Klaus y de mí. Nunca nadie me había explicado esto, sobre todo que por ser mujeres no se desea que nosotras nos inmiscuyamos en cuestiones de nuestro patrimonio. Tengo que adjuntar también lastimosamente aquella fotocopia del intento de soborno de mi señor padre, el pastor Gustav Rudolf Grosskröker. Aquel capítulo está específicamente relatado en otro texto mío que tuve que verme obligada a preparar como alegato para poder defenderme. A diferencia de Tantelotti, yo sí ya me sé defender de cuestiones legales como persona hábil y capaz. Y es por este motivo que deseo fervorosamente poder pagar mis 2 impuestos inmobiliarios en los cuales se me hace figurar como morosa y que incluso tengo que pagar con multa porque ya figuro en todas partes en cuentas rojas al no devolvérseme mi dinero que lo estoy necesitando con suma urgencia. Tengo muchísimo miedo de ser la más perjudicada en todo este asunto y que acontezca conmigo lo mismo que con mi madrina de bautismo. Sufro de problemas cardiovasculares y vivo con la constante pesadilla de quedar tan empobrecida que me tenga que ver obligada a vender mi casa. Así también tengo el horrible temor de contraer una ACV demostrando una sintomática preocupante. Pero por el hecho de estar sumida a tal pobreza que ni para comer tengo, mucho menos me sobra el dinero para ir al médico, siendo solo consciente de que sobre mi tumba otras y otros harán farra. Sufro de constantes ataques y amedrentamientos de vecinas y vecinos muy marcados por las dictaduras del general Stroessner, cuya casa de nacimiento incluso linda casi con mi patio. Sobre todo que ya viví de todo, en esta sociedad timorata de scratches, payés, cantos y poemas nocturnos, atropellos en mi domicilio, hurtos, lesiones. Tengo libre derecho a la libertad de expresión. Eso nomás les quiero recordar a todos, aunque ustedes no crean. Quiero salir de esta pesadilla y no tengo problema con hacerme un test psicológico si fuera el caso de ser una cuestión única, puesto que incluso me vengo tratando desde hace años y hasta ya lo hice con médicos altamente competentes desde Europa, quienes me diagnosticaron que confronte a mi familia problemática. Por decirlo en otros términos, estoy orgullosa de ser la única persona que sí se hizo ver en este loquero de familia. Pero así también insisto en que en vez de tematizar el enfoque sobre la cuestión psicológica, se me permita litigar lo antes posible para poder yo cobrar mi parte de la herencia y pagar mis impuestos, estando al día por fin entonces con respecto a mis derechos y obligaciones como ciudadana paraguaya y propietaria hábil y capaz de mis bienes patrimoniales. Si no es este el caso de que el examen psicológico fuera una cuestión única para pronto litigar, tendré que revocar el fallo de esta sentencia sumamente perjudicial para nosotras las mujeres. Yo les dije a ellos que tengo miedo de que se me centre en el foco de la violencia y de que tengo miedo de ser la siguiente víctima o de que haya violencia. Si no es este el caso de que el examen psicológico fuera una cuestión única para pronto litigar, tendré que revocar el fallo de esta sentencia sumamente perjudicial para nosotras las mujeres y todo sector más vulnerable de una familia o menos adelantado o privilegiado, cosa que en este caso claramente soy por no tener claridad al respecto de mis bienes. Y con respecto a la orden de alejamiento, deseo de todo corazón que esta misma continúe de por vida, pues la dinámica de mi familia es una dinámica enferma y contaminada, marcada por el holocausto y la dictadura nazi.
No solamente les tengo miedo al pastor y al señor Klaus, también ya me tengo miedo a mí misma de poder ser la siguiente persona que infringe la ley. De alguna u otra manera, cosa que de ocurrir sería la peor pesadilla que me puedo imaginar. Recuérdole al juez de esta causa que en todo momento estos dos señores obraron con una energía criminal apañada por nuestro sistema que está marcado por la corrupción y la dictadura. Creer que de un día para el otro volveremos a ser familia unida es ingenuo. Y quiero seguir la sugerencia que ya me la dieron mis médicos en Alemania, quienes me mencionaron una vez al famoso autor Paul Watzlawick. En sus tratados, él habla sobre el desvinculamiento pleno, al igual que Stamateas lo intenta decir en su bestseller Gente Tóxica. El desvinculamiento en relaciones familiares tóxicas es a veces lo más saludable para evitar delitos mayores, puesto que sencilla y llanamente, y aunque por lo visto cueste ser comprendido este fenómeno, existen constelaciones familiares que pueden terminar o en un homicidio, o en un feminicidio, o en un suicidio, o en un asesinato, etc. Quiero desvincularme para siempre de Klaus Walter Gross-Bromberger y del pastor Gustav Rudolf Gross-Kröger, y sobre todo quiero separarme también económicamente de ambos hombres, corriendo bajo su curatela, curatela, yo soy hábil y capaz, corriendo bajo su curatela solamente el riesgo inmanente de ser la próxima víctima a ser silenciada. Y recuérdole por este motivo a las autoridades de este litigio que también yo tengo el legítimo derecho de poder considerarme persona digna, transparente y honesta, cosa que en caso contrario puedo dejar de serlo. Vamos ya, pues, ya estamos